Muy buenas noches, bienvenidos. 12 de la noche con 15 minutos, ya es 3 de septiembre, pero el martes 2 de septiembre deja un trágico saldo en la ruta 66. En el kilómetro 66 de la ruta 5 sur se produce la colisión con las consecuencias que estamos viendo en pantalla entre un camión y precisamente el bus de 2 pisos con un saldo de 6 muertos hasta este momento. Para estos efectos, que es nuestra historia del día, vamos a dar la bienvenida de Ahora Noticias al periodista Pancho Eguiluz. Muy buenas noches, Pancho. Buenas noches, Álvaro. Conductor de Ahora Noticias, por supuesto. Exactamente. Cuesta decir buenas noches, en realidad, en una jornada como esta, que estaba marcada, suponíamos, por la conmemoración de un nuevo aniversario del accidente de Juan Fernández, pero que nos encontramos lamentablemente a media tarde con esto. Un hecho que comienza, como tú decías, con un choque entre un camión y un bus, un choque frontal, bien extraño en una carretera de 2 vías. Dicen que fue el camión quien se salió de su pista, aparentemente exceso de velocidad, para terminar estrellando a este bus. Pero además encima del eje de la calzada, donde hay una barrera de contención, que se supone que es para que eso no se produzca. Digamos. Bueno, esa barrera de contención, bien sabemos que nuestras carreteras no siempre funcionan. Se involucra también un furgón. Hay 2 personas fallecidas al interior de ese vehículo. Turbus, que es la empresa que sufre este accidente en un bus de 2 pisos, que es un tema que debiéramos tratar en las vías de evacuación de los buses de 2 pisos. Mira, esta es la imagen que nosotros pudimos hacer a través de una gráfica en Ahora Noticias. El camión transitando de norte a sur. Exactamente. El camión, claro, venía el bus venía en dirección a Santiago, había salido muy temprano, a eso de las 9:20 de la mañana desde Santa Bárbara, en la región del Biobío. Solamente 6 pasajeros o 7 pertenecían a esa localidad, la gran mayoría subió en Los Ángeles. Los 30 restantes, digamos. Exactamente. Okay. Ahora, la empresa Turbus, te decía yo, ha reconocido ya a algunas de las víctimas fatales. Ellos son los conductores, Rodrigo Carrasco Allers y Roberto Millacura Cárcamo, además del asistente José Luis Miranda Oyarzo. Queda una 4ª víctima fatal por identificar, lo tiene que hacer el servicio médico legal, seguramente a través de pruebas de ADN, y 2 más al interior del furgón, que es un auto que no tenía absolutamente nada que ver en esto. El camión, el bus y este furgón utilitario totalmente calcinados, con el saldo de 6 muertos a los que hacía referencia Francisco Eguiluz, que además se integra desde ahora a las historias del día, que en Más Vale Tarde. Francisco, te quiero pedir que comuniquemos a Velus Zúñiga, que está precisamente en el lugar de los hechos, ahí en la zona de pesaje, en el sector de Angostura, kilómetro 66 de la ruta 5 sur. Buenas noches, Velus. Buenas noches, Álvaro, buenas noches, Francisco, bienvenido a la historia del día, señora, señor, en vivo y en directo lo que está pasando aquí en la Ruta 5, lugar de tragedia, lugar de accidente que hoy día, por supuesto, enluta a 6 familias de nuestro país, y lo que ustedes ven es el trabajo de los operarios de grúa, 2 grúas particulares que han llegado hasta aquí para retirar los escombros de lo que fue un accidente dantesco, lo que fue la explosión de este bus de Turbus con sus integrantes, ya lo decía Francisco, todos ellos fallecidos, la tripulación del bus. Vemos los restos del camión de Transportes Bustos que está siendo retirado a esta hora de la noche, en vivo y en directo, lo pueden ver a través de Más Vale Tarde, son las 12:19. Estos pertenecen a los escombros de accidente. Pertenecen a los escombros de accidente que van a ser retirados a lugares de acopio. Ahí está precisamente el tanque de combustible del camión. Y está trabajando a esta hora personal de la ruta del Maipo, en lo que es, por supuesto, un trabajo que ha tomado ya muchas horas, desde que fue el accidente hasta estos minutos que se ha tratado de despejar la ruta. Así es que usted sí está en sintonía de Mega y puede saber que el estado de la ruta, puedo decir que el tráfico sigue lento hasta ahora. ¿Vio algún avance? Vamos a contarles que estuvimos en Rancagua, porque hasta allá llegaron los 30 lesionados. Nos confirmó el general Alejandro Contreras, de la 6ª zona de Carabineros de Rancagua, que hay 6 fallecidos, como ya lo decíamos, además de 30 lesionados. Nosotros hablamos con algunos de ellos y queremos mostrar lo que nos dijeron uno de los sobrevivientes que venía saliendo del chequeo precisamente luego de este accidente ahí en la clínica integral. Venía en el bus, se le cruzó el camión. ¿Ya? Y después se le cruzó un auto chico, ese explotó. Ese explotó. Ahí no pudimos sacar a una señora que estaba metida entre medio de los fierros, no pudimos sacarla. Si eso fue lo último que saltamos. Porque cuando el bus ya venía con una llama prendida ya. ¿Sí? Sí.
tuvimos que rentar las ventanas, si no podíamos rentarlas y sacando a la gente para sacarla afuera, ¿no? ¿Usted se tiró al segundo piso? Sí, pues, tuvimos que tirar, si no nos quedaba otra. ¿Qué le pasó? ¿Quién Me jodí en la cayúcula, donde salté, sí. ¿Cómo vio al resto de los pasajeros? Bien, hacerlo de abajo, porque una señora que estaba con nosotros ahí no la pudimos sacar así. Estaba en el segundo piso. Sí, pues, ¿Ella quedó atrapada? aquí atrapada ahí. Por tanto, presumimos que es una de las personas que falleció, ¿no? Sí, tiene que ser ella. Ahí está, era precisamente testigo, gente que supo de primera fuente lo que pasó a esta hora de la tarde, que ustedes lo saben, 4:30 en punto, cuando se produce esta colisión. Luego el posterior incendio, estuvimos conversando y les quiero contar que el bus de Turbus ya fue retirado del kilómetro 66 aquí en la ruta 5 y se encuentra en lo que se llama el área de los servicios. Porque por orden de Carabineros, el bus de Turbus debe ser periciado y esas pericias aún no se realizan. Por tanto, lo que ustedes ven ahora, que es el retiro del camión de transportes Bustos, va, como les digo, al lugar de los residuos, al lugar donde terminan precisamente los autos siniestrados y los escombros de accidentes. Velus. Aquí, como pueden... Sí, Álvaro. Sí, Pancho. Te habla Pancho, te quería preguntar básicamente por qué era lo que estaba transportando este camión, porque en un comienzo se dijo que eran productos químicos, después se habló de material de construcción, sin embargo llama poderosamente la atención la enorme cantidad de explosiones que hubo, según testigos, más de 4 o 5. Pancho, buenas noches. Efectivamente, 4 o 5 explosiones durante la tarde que tuvieron relación más con el combustible. Nos decías quiénes están trabajando aquí. La carga del camión, materiales de construcción, tierra de hoja. Hay en este minuto, yo voy a tratar de acercarme en este lugar donde están trabajando, porque hay tierra de hoja, hay residuos, están los alambres que transportaba mucho fierro, nos decían, y elementos de construcción, básicamente. Todo ello siniestrado. Aquí el olor, si puedo graficarle, en un segundo me voy, si yo estoy en vivo, contándole a la gente que el olor aquí es realmente lo que ustedes conocen posterior a un incendio, pero esta ruta está marcada precisamente por esta tragedia, por la pérdida de 6 vidas, 6 vidas de un accidente que, bueno, está siendo investigado precisamente por Carabineros. La Bocar va a determinar las razones exactas, porque hasta ahora se habla de exceso de velocidad, pero también está el antecedente del cruce del eje de la calzada. ¿Tú pudiste ver el bus, Velus? Te lo pregunto porque me parece clave que este tipo de buses tiene solamente una vía de evacuación. Todo el trabajo de rescate se hizo a través de las ventanas y contra el tiempo, además, producto de las explosiones. Exacto, el trabajo de rescate, las personas debieron salir por las ventanas del segundo piso. Algunos trataron de hacerlo por una puerta, nos contaba uno de los testigos fuera de cámara, uno de los sobrevivientes que se encontraba en la clínica integral, y nos contaba precisamente que lo terrible fue, luego del impacto, sentir la explosión. Y ahí fue cuando ya estaban en el trabajo de destruir los vidrios del bus para poder salir. Todo el mundo trató de hacer lo humanamente posible. Un señor que conversó con nosotros, seguramente luego vamos a revisar eso, nos contaba que hubo una mujer que no alcanzaron a rescatar. Él presume, por supuesto, que ella debe estar o debe haber muerto calcinada dentro de estas víctimas de las que se habla. Se trata de una situación complicada, en tanto es un viaje cotidiano, es un viaje que cualquiera de nosotros puede realizar día a día. Entonces, esto tiene que ver precisamente con la responsabilidad. Quisimos, por supuesto, hablar con Carabineros y saber qué es lo que había pasado aquí. Aquí está la versión de Carabineros. Colisiona con un camión que lo hacía en dirección contraria y por causas que se investigan, a raíz de este accidente han fallecido 6 personas. De estas 6 son 4 del vehículo de transporte pasajero, 2 de un vehículo menor que también participó en este accidente. En este momento el conductor del camión está en el... Sí, Nosotros adelante, estamos aquí en vivo y en directo cruzando el eje de la calzada, porque estábamos de sur a norte y ahora queremos mostrarles desde otro ángulo, porque siguen trabajando, por supuesto, en vivo y en directo cuando son las 12:20. De sur a norte venía vía el satélite bus. desde la ruta 5 y quisimos conversar con las personas de Turbus. Siempre hay una versión oficial de las empresas involucradas en estos accidentes y esta es la versión de Turbus. No, parece que tenemos un problema con esa nota, Velus. Acá Ahí está. está. No, al parecer tenemos un problema con la versión oficial de la empresa
Turbus, la tenemos acá sobre la mesa. Dice, en relación al accidente ocurrido esta tarde en el kilómetro 66, sector Angostura, la empresa informó que Turbus lamenta profundamente, obvio, este accidente que afecta también a toda la familia de Turbus. De acuerdo a las informaciones preliminares, señala, el accidente se produjo cuando un camión que corría a exceso de velocidad, que eventualmente transportaría algún tipo de producto químico, se salió del eje central. Tenemos las declaraciones del gerente general de la empresa. Nuestro bus ha sido víctima producto de un camión que se salió del eje central de la calzada, impactando de frente a nuestro bus, aparentemente a exceso de velocidad y cargando algún tipo de material químico que provocó el incendio de la máquina y también el incendio del camión que nos colisionó. Este bus fue adquirido en junio de este año, es un bus nuevo, absolutamente nuevo, con sus mantenciones al día, y la tripulación también contaba con su hora de descanso. En el momento del accidente, el conductor llevaba solamente 2 horas conduciendo. O sea, se están despejando algún tipo de dudas, evidentemente preguntas respecto de la responsabilidad que le pudo caber a uno de los involucrados, que fue el Turbus, colisionado por un camión. También sufrió este furgón utilitario. Justamente para despejar algunas dudas, preguntas que hay respecto a qué hacer en este caso de emergencia, o qué es lo que puede haber ocurrido precisamente en el caso de la colisión, queremos invitar a este panel a Michel Delert. Él es experto en gestión de emergencias. Muy buenas noches, Michel. Hola, muy buenas noches, muchas gracias. ¿Cuál es la primera pregunta que te surge a propósito de este caso en particular? A ver, lo primero que yo creo que tiene que ver con que la aproximación que tenemos a este tipo de incidentes es como que nunca ocurren, y como que, de hecho, antes de entrar al aire lo conversamos, pareciera que las carreteras las solemos utilizar como una vía meramente de transporte o de desplazamiento de un lado a otro, olvidándonos muchas veces de que los accidentes son inherentes a aquellos lugares donde transitan personas, y especialmente en aquellos lugares como estos, donde tenemos vehículos que van transitando a 120 kilómetros por hora, y bueno, sabemos que sobre todo en este tipo de carreteras muchas veces esa velocidad se excede, y por lo tanto los accidentes que tenemos no solamente son habituales como en cualquier vía, sino que además habitualmente causan la muerte o una gran cantidad de lesionados, precisamente por la cantidad de energía que implica el colisionar a una velocidad como lo que ocurre en las carreteras de alta velocidad. Michelle, hay un antes que tiene que ver justamente con el accidente, donde precisamente lo que más salta a la vista es el hecho de que en la barrera de contención del eje de la calzada no haya cumplido el fin para el que por lo menos teóricamente está destinado, que es evitar que un vehículo que transita en una dirección se pase hacia quien transita en la dirección contraria. Bueno, en materia de emergencia nosotros solemos tener una aproximación bastante similar a lo que tú dejas ver en el fondo, y es que cumplimos con poner una barrera, pero nunca nos preguntamos cuál es el estándar desde el punto de vista de calidad que debe cumplir esa barrera. La medida, el peso. Exacto, por lo tanto, ¿cuál es el fin? O sea, no es lo mismo poner una barrera de esa naturaleza si es que solamente van a transitar city cars o vehículos menores, a si tú vas a tener una vía en la cual van a, por ejemplo, transitar vehículos de alto tonelaje. Y respecto de esa pregunta en particular, la calidad de estas barreras, ¿está destinada a evitar lo que pasó hoy día? O sea, claramente es una barrera que está visto hoy día y está comprobado, ¿cierto?, que no son capaces de detener que un vehículo traspase el eje central de la calzada, que es obviamente el objetivo de ese tipo de barrera. O sea, responsable 1, el conductor del camión que a exceso de velocidad se pasa de una pista a la otra. Responsable 2, la carretera, la concesionaria, por no tener las barreras adecuadas. Yo creo que en ese caso tiene que ver principalmente con cuáles son los estándares que fija el Estado. No nos olvidemos que la carretera lo que hace... La carretera finalmente es una empresa que administra un Rutas bien... del Maipo en este caso. Exacto, y tiene un negocio. Y ese negocio se rige bajo ciertas reglas, y habitualmente esas reglas son puestas por el Estado a partir de un contrato. Y por lo tanto la pregunta es, ¿qué reglas nosotros le estamos poniendo en los contratos desde el punto de vista de los estándares? Porque obviamente suele ocurrir que lo que se va a limitar la empresa es a cumplir con el estándar que se le señala. Perdón, es bien parecido a lo que se limitan a cumplir las empresas de transporte, en este caso Turbus, que yo decía, llama poderosamente la atención. Es una vía de evacuación en un bus de 2 pisos, claro, cuando un avión tiene 3, por ejemplo. ¿Por qué en los buses no se exigen los mismos estándares? Sí, bueno, en general, sobre todo en países europeos, por ejemplo, las recomendaciones. A ver, como base desde el punto de vista de seguridad, siempre se establece, incluso en las estructuras, no solamente en un vehículo, es que uno tenga más de una vía
por lo tanto, a lo menos 2 vías. En el caso de Europa, por ejemplo, una de las cosas que se recomienda es que, si bien es cierto, tengas ventanas laterales que sean abatibles en caso de emergencia, esas habitualmente no son consideradas como vías de escape, sino que lo que se considera es que haya una puerta adicional o vendríamos a decir la parte trasera sea abatible. A ver, para decirlo en fácil aquí. Cuando decimos que hay una vía de evacuación, estamos diciendo que este bus de 2 pisos involucrado en esta tragedia, ¿tenía solamente una puerta para entrar y salir? Para 30 personas. Para eso, el segundo piso tiene solamente un acceso. El segundo piso, habitualmente, al menos que este bus haya sido diferente, pero lo habitual que tú tienes en los buses de 2 pisos, yo anduve en uno hace un año atrás, es que tú ingresas por delante, subes al segundo piso y ahí te quedas. Es una escalera súper angosta, muy estrecha, donde la gente difícilmente puede pasar en una emergencia como esta. O sea, podríamos haber evitado al menos una muerte teniendo una segunda vía de evacuación, porque decía alguien ahí, tratamos de sacar a una señora y no fue posible por la ventana. Posible, claro. Exactamente. O sea, o sea, ni siquiera estamos pensando, por ejemplo, en los derechos de los minusválidos de tener accesos que hoy día, por ejemplo, en los edificios está establecido. O sea, pero nunca nos ponemos... Salas de espectáculos, o sea, discotecas... Pero te fijas que hoy día como que en general nos centramos en tomar la medida, pero ¿sabes qué? A mí lo que me llama la atención es que nos falta un paso cultural y que tiene que ver con el desarrollo, que ya no es con lo económico. Y es decir, estamos en condiciones nosotros más bien de meternos en el tema cualitativo más que cuantitativo. O sea, no necesitamos solamente cinturones de seguridad. ¿Qué calidad tiene que tener el cinturón de seguridad? Que todavía cuesta, de hecho, aún. Y yo les quiero pedir, Pancho y Michelle, les quiero pedir que veamos la siguiente nota porque tiene que ver justamente con algunas de las preguntas que se esbozan aquí a propósito de este lamentable accidente y por supuesto hacemos llegar a la familia, digamos, las condolencias por el fallecimiento de 6 pasajeros en este accidente. Pero una nota sobre la historia de algunos accidentes que pueden haberse visto repetidos lamentablemente en lo que ocurrió hoy. Lo que más sorprende es el incendio, un choque que dejó registros impactantes y nuevamente un saldo trágico. Tras los hechos, surgen los cuestionamientos sobre las medidas de seguridad de los buses, cómo reaccionar como pasajeros, en qué fijarse para confiar en que su viaje es completamente seguro. Se aproximan días festivos y con ello nuestras carreteras y autopistas incrementan su flujo. ¿Cuál es nuestra opción de viajar seguros? ¿Es Chile un país con estándar de seguridad apropiado para este tipo de viajes? Se trata de un nuevo accidente de tránsito que enluta a todo el país y pone en tela de juicio la seguridad de los buses interurbanos en autopistas. ¿Son los cinturones de seguridad los más óptimos para escapar? ¿Es el segundo piso de un bus de estas características completamente seguro? Esta vez, además del choque que deja víctimas fatales, impactan también las imágenes. Testigos advierten que se sintió una gran explosión, seguido de un incendio que afectó a los 2 vehículos impactados. Un accidente similar ocurrió en enero de 2013 en la Ruta 5 Sur, también a la altura de San Francisco de Mostazal. En esta oportunidad, el protagonista fue un vehículo de la empresa Línea Azul, instancia en la que murieron 2 personas y más de 40 resultaron heridas. El bus también era de 2 pisos. Los expertos en seguridad vial afirman que en estos vehículos el centro de gravedad está más alto que los buses convencionales de 1 piso y que cualquier inclinación en el sentido vertical podría derivar en un volcamiento. O sea, estamos hablando de 30 centímetros más o 40 centímetros más de alto. Pero esencialmente el peso, la carga, está ubicada en la parte más baja del bus. Por eso es que el centro de gravedad no se levanta principalmente. Otro accidente que puso en jaque a la empresa Turbus fue el ocurrido en la autopista del Sol, en noviembre de 2010. Una máquina de esta empresa chocó de frente con un camión y 20 personas encontraron la muerte. Casos como estos vuelven a cuestionar la seguridad de las carreteras, la fiscalización y el cumplimiento de las normas en los buses interurbanos.
surgen también los cuestionamientos sobre si nuestras carreteras están realmente acondicionadas para el tránsito de este tipo de vehículos. Otro accidente en Tocopilla en enero de 2012 dejó 2 personas fallecidas. La entonces ministra del Trabajo, Evelyn Matei, amenazó incluso con cerrar la empresa Turbus si se comprobaba que el chofer del vehículo siniestrado llevaba más de 5 horas trabajando, infringiendo así la ley de descanso. Es la empresa más multada por incumplimiento de los horarios de los conductores. Vamos a seguir en una investigación profunda, generalizada a la empresa, y quiero adelantar que he pedido, de comprobarse todo lo que estamos señalando, he pedido que se estudien todas las facultades que tenemos, ya sea para la suspensión de faenas o incluso para quitar el derecho a seguir ejerciendo como una empresa en el sector de transporte de pasajeros. Tras un accidente de estas características, surgen las dudas y las preguntas. Vehículos colectivos de empresas privadas que deben regirse según un reglamento. Por otra parte, autopistas que también pertenecen a inversionistas privados. ¿Son apropiadas las barreras de contención? ¿Existe pronta respuesta a las emergencias? ¿Están dispuestas las herramientas tecnológicas para evitar estos accidentes? Todas interrogantes que se toman en cuenta cuando se registran imágenes como estas, próximos a días festivos, en un país donde una gran mayoría se transporta en buses como estos. Entonces, ¿existe realmente seguridad? Y antes de volver con el panel, justamente para atender algunas de las preguntas que se plantean en la nota, volvemos al lugar de los hechos, donde hoy día, eso de las 4:30 de la tarde, en el kilómetro 66 de la Ruta 5 Sur, se produce esta colisión con las consecuencias que vemos en pantalla. Velus Zúñiga, ¿algún antecedente más que sea pertinente aportar a esta hora? Sí, precisar nada más que continúa el retiro de escombros aquí en el kilómetro 66 de la Ruta 5, lo que puede prolongarse, según nos han informado en vivo y en directo, por lo menos 1 hora más, y hablar del estado de salud del conductor de este camión, precisamente, que está siendo retirado, el señor Hugo Bulnes, que se encuentra en la clínica integral con un estado grave. Él está intubado, su estado de salud es delicado. Por supuesto, los familiares y las personas de la empresa están muy preocupadas por su salud. Nosotros estaremos también al tanto de lo que pueda suceder desde el lugar de los hechos. Lamentablemente y con mucha pena nos despedimos con la historia del día aquí en Más Vale Tarde. Álvaro, Francisco, señora, señor, buenas noches. Muchísimas gracias, Velus. Gracias por ese trabajo. Sí, Michel Delert, que además es experto en gestión de emergencias. ¿Alguna pregunta que haya que atender ahí de las que plantea la nota? ¿Son seguros los buses en Chile, por ejemplo? A ver, yo creo que siempre pueden ser más seguros. Yo creo que uno de los temas, por ejemplo, es tema cualitativo. ¿Estamos conformes con el cinturón de seguridad que hoy día se ha normado? ¿Se ha normado solamente el cinturón de seguridad o deberíamos aspirar a tener cinturón de seguridad de 3 puntas, por ejemplo, como son los que se ocupan en otros países al interior de los buses? Entonces, yo creo que hoy día estamos muy centrados en poner la barrera, poner el cinturón, pero no que el Estado fije temas de orden cualitativo. Era curioso, como pasa en otras cuestiones también, educación, para qué decir, sí, claro. Materia de salud pública. Cobertura, pero parece, ya llegaremos al tema de la calidad, pero por el momento estamos cumpliendo con poner el extintor. ¿Será bueno? ¿Y sabes qué? Parece que hay un factor cultural. Cuando empezamos a ver esa correlación, esa relación entre una y otra cosa, pareciera que estamos con un tema cultural complejo de dar ese paso al desarrollo que tiene que ver con la calidad. Yo creo que derechamente aquí, claro, porque, a ver, finalmente nuestros empresarios pertenecen a nuestra propia cultura y muchas veces tiene que ver con el mínimo esfuerzo y la mayor rentabilidad. Ahora, ojo, el empresario, digamos, hace el esfuerzo que hace de acuerdo a lo que le pide la norma. Exacto. Entonces, las autoridades que son las encargadas legislativas o del área respectiva, digamos, que son los que norman, reglamentos, vía leyes. ¿Cómo se mueve eso? Tú que estuviste ahí. O sea, en algunos casos se legisla. Yo me acuerdo del caso de los cinturones de seguridad. Fue una moción que se presentó para ser obligatorios después de alguna de estas tragedias, claro, donde el cinturón se hace obligatorio en todos los vehículos de transporte público. Ahora, ignoro si se hizo vía legislativa o bastó con un simple reglamento, digamos.
que dicta el Ministerio de Transporte. Pero no se dice qué tipo de cinturón. No se dice qué tipo de cinturón, que es lo que dice Michelle. Entonces compramos el rasca nomás. Pero claro, tú cumples, y por lo tanto, de acuerdo al y por lo tanto hay un canon. tema cultural también, en el cual tampoco nuestro empresariado, que es lo que pasa en general en los países desarrollados, parte de agregarle valor a su empresa es establecer medidas de seguridad que superan la norma. ¿Por qué? Porque la comunidad valora eso. Entonces, finalmente, cuando nosotros valoramos y elegimos por un lugar que efectivamente es más seguro y premiamos nuestra preferencia por eso, inmediatamente como comunidad estamos generando un incentivo al empresariado a que agregue valor a su producto desde el punto de vista de seguridad. Mira, esa es la manera de proceder en los países que tú conoces y donde Sí, te claro. formaste, además, Sí, porque claro. hay que estamos viendo en Ahí estamos pantalla estas son una barreras. test de prueba de la barrera de contención. A lo mejor tú podrías... Ahí no cruza. A lo mejor tú podrías comentar eso si es que... Así debería... Sí, claro. Así tiene que operar. Dependerá de la manera en que el vehículo, en este caso un camión, al igual que lo que ocurrió hoy día, ¿dependerá de cómo colisione la barrera? No, pues, No. claramente. Evita que Probablemente le pasa algo al chofer, pero evita una tragedia mayor con los autos del lado. O sea, Exacto. claro, si venía un bus por el lado izquierdo de la pantalla, digamos, en dirección contraria, ese bus hubiese zafado, digamos, cualquier otro vehículo. Ahora, aquí tenemos también otro tema que se planteaba en la nota y tiene que ver con que finalmente aquí es un negocio la carretera de muchos millones, donde hay una gran inversión, pero además hay una gran rentabilidad. ¿Qué servicio estamos teniendo nosotros a cambio de eso y cómo el Estado asegura que las condiciones bajo las cuales ha sido entregado ese negocio nos pueda a nosotros, entre otras cosas, entregar calidad y servicio en materia de seguridad? Porque por mucho que hagamos, van a seguir habiendo exigencias respecto del tema de la seguridad y van a seguir habiendo accidentes. En este caso, las concesionarias tienen que tener equipos de primera respuesta, pero los tienen. Sabemos qué calidad tiene el operador que va arriba de la ambulancia, sabemos cuál es el tiempo de respuesta que tiene que tener su equipo. Tenemos, por ejemplo, en carreteras como esta, cuando nosotros vamos a Estados Unidos o Europa, tú sabes que cuando tienes una carretera como esta y tienes un accidente, aquí exactamente. Y segundo, se bloquea la carretera, por lo tanto tus vehículos terrestres van a tomar tiempo en llegar y en organizarse por dónde llegar, por lo tanto tienes servicios aéreos de rescate. O sea, hoy día, si tenemos estándar europeo o tenemos estándar estadounidense o canadiense en alguna carretera, bueno, compremos el paquete completo. ¿Tenemos ese estándar en nuestras carreteras? Nuestras ¿Este carreteras, estándar internacional? Nuestras carreteras en general son estándar internacional desde el punto de vista, por ejemplo, de que están diseñadas para correr a 120 kilómetros por hora. Pero claramente no nos compramos el paquete completo. No, la exigencia no viene en Fíjate en las incluida. barreras de contención, a ver si pueden repetir esa imagen que estaba recién apareciendo en pantalla. Esa barrera de contención no es la misma que estábamos viendo en la prueba. Son barreras bastante más... Ahí la Estas estamos son buscando. Pero unos tiene que latones ver- grandes las que vemos en las carreteras chilenas, ¿no? Esta Se es ven una barrera. Todavía. Claro. Nada más. Latones. Sí, pues, son latones. Claro. Y en este caso, perdón, ¿había barrera o había latón? A mí me da la Había impresión que latón. era un latón, sí. Es justamente la zona antigua. O sea, Exactamente. porque ahí está el bypass. Está Entonces son precisamente claro. latones. No está esa barrera de contención que veíamos en la prueba que hacía el camión. Entonces, a ver, vale la pena subrayar aquí porque efectivamente ahí está el latón. Ahí está, pues. Sí. Ese es el latón. Lo que señalaban los testigos es que al aproximarse el camión, con una velocidad, iba a exceso de velocidad, estaba empezando a llover, se acerca a esta barrera y salta por encima de ella y cae encima del bus. Con eso arrastra al bus hacia su derecha. Y se llevan al furgón. Ese es el efecto con cemento. Eso es lo que estamos viendo en pantalla. Evita el volcamiento, ¿te fijas? Se está volcando el camión, choca la barrera y evita el volcamiento. Y se desvía. ¿De qué material es ese, Michelle? Eso en general son concretos reforzados. Hay otro tipo de elementos también que incluso no solamente tiene que ver con esto. No sé si tú te has fijado en las películas, muchas veces aparece cuando tú llegas a una suerte como de punta de diamante donde se juntan y tienes una salida, generalmente se genera una punta. Sí. Tú ves estos bidones o estos tambores de agua. O sea, hay diferentes dispositivos en las carreteras que tiene que ver uno, en este caso, con evitar el desplazamiento de una vía a otra de un vehículo y también anticipar
de que alguien puede chocar contra ese lugar y por lo tanto establecemos medidas de mitigación precisamente para disminuir las lesiones que pueda tener una persona al chocar. Perdón, en las emergencias es clave la rapidez, ¿no? Acá no había un solo helicóptero de la empresa concesionaria, era solamente la brigada aeropolicial de Carabineros, la que participaba, para variar, porque acá todo se la pide a Carabineros finalmente, hasta el rescate de lesionados. Bueno, ese es un tema importante que para un país como el que tenemos, donde además los tiempos de desplazamiento muchas veces son bastante largos, el que no tengamos sistema aeromédico de rescate y que ese sistema aeromédico de rescate hoy día sea algo más bien de orden comercial, de algunas clínicas privadas, donde además solamente pueden acceder quienes tienen recursos económicos, la verdad es que significa comercializar lo que para un país como Chile es un servicio básico cuando tiene carreteras de alta velocidad, sin mencionar que probablemente deberíamos tener evacuación aeromédica bastante más común y no recurrir, por ejemplo, a un servicio complementario de apoyo como vendría a ser Carabineros, como podría ser un avión de investigaciones. Esto debería ser parte de nuestro sistema de salud y en este caso, que son empresas privadas, uno simplemente por contrato debería exigir tiempos de respuesta, material de respuesta y personal y recursos humanos preparados sobre la base de ciertos estándares. En el contrato de concesión. Sí, claro. Debería estar. Pero es que sería mucho más fácil que legislar y sería mucho más fácil que... Claro, o sea, pero de nuevo hay un tema de gestión ahí, de las autoridades, digamos, con respecto a las exigencias que tú le vas a hacer a quien decides que le vas a concesionar un servicio que es público. Porque esto, por concesionadas que sean, digamos, gestionadas por privados, es una cuestión de todos, digamos. Es un servicio público, no deja de ser público por el hecho de estar concesionado. Y por lo tanto, al momento de exigirle al privado que se va a hacer cargo de una labor que te corresponde a ti como Estado, como autoridad, ¿no es cierto? Tú le pones esa exigencia y los estándares de calidad dependen del contrato que le pongáis delante. Claro, si me pedís... Además que la crítica es porque esto es un tremendo negocio. O sea, claro. No estamos hablando de un negocito. Que el criterio, decía, funciona con criterio de menor costo, mayor rentabilidad. Yo te puedo señalar hoy día, por ejemplo, que al menos yo estaba hasta hace unos 5 días atrás en el estado de Virginia, estuve 3 meses allá, se está cambiando el estándar para las ambulancias. Ajá. Y el Estado coloca el estándar de la ambulancia y es impresionante, hasta las luces de retroceso de las normas y te fija un estándar para eso, las alertas, las alarmas, absolutamente todo el espacio. Pero mira lo que estás diciendo, cuando nosotros perdemos la paciencia porque le han subido las exigencias cada vez que todos los años tenemos que ir a renovar la revisión técnica. Entonces digo, pero me está jodiendo por una lucecita, pero me está jodiendo porque emite... Perdón, esas exigencias en lo que a nosotros nos puede, digamos, colmar la paciencia, son precisamente los estándares que se le pueden poner. Sí, ¿no? O sea, no estoy hablando de la lucecita, no estoy hablando de la emisión. Estamos hablando de... Eso tiene que ver con los estándares de calidad que tú dices culturalmente debiéramos estar dispuestos a dar en términos de un salto. O sea, más aún, si uno mira en los últimos 20 años los estándares y cómo se han ido incrementando los estándares y exigencias para nosotros como contribuyentes, nuestros autos particulares, desde el convertidor catalítico, que nos ha significado cambiar vehículos, etcétera, yo te diría, hagamos una comparación de cómo esa modificación de estándar ha sido, por ejemplo, en el ámbito de las ambulancias. Mira, me llegan algunos mensajes vía Twitter. Uno de ellos, Aldo Galleguillos, camarógrafo que estuvo en el lugar, hoy me dice... Lo grave es que las barreras de contención del accidente eran de cemento y se salieron de cuajo 5 o 6 metros. Ajá, eran de cemento entonces. O sea, pero no estaban fijas. No, pero no estaban fijas al pavimento. Exactamente. Se salieron de cuajo. A propósito de lo otro que llama la atención, o sea, todo lo que llama la atención, el incendio. ¿Por qué se produce ese incendio? ¿Quién lo produce de manera tan, además, rápida? A ver, yo creo que en materia del incendio, no sé si podemos ver alguna imagen cercana para poder explicar del bus. Sí, perdón, en las imágenes cercanas del bus se ven 2 puertas. Una es la que corresponde al chofer, al cual el público no tiene ningún acceso, digamos. Sí. Mira, cuando nosotros estamos viendo claramente la progresión es de hacia adelante hacia atrás. Por lo tanto, el lugar donde se inicia el fuego tiene que ver en el momento de la colisión. Okay. Cuando estamos hablando del fuego... en ese sector, estamos hablando que probablemente el origen está en el otro vehículo y no en el bus, precisamente porque en el caso del bus el origen del fuego va a ser probablemente en la zona del motor. ¿En qué vehículo, perdón? ¿En el camión que colisiona o en el furgón utilitario que recordemos podría ser en cualquiera de los dos. Okay. Ahora, uno de los elementos que hay que
determinar con claridad es si efectivamente las bolsas que habían ahí era solamente tierra de hoja o en realidad era fertilizante. Porque si es fertilizante, que no sea solamente tierra de hoja, generalmente se le agregan químicos y esos químicos bajo ciertas condiciones pueden generar obviamente explosiones. Por lo tanto, desde el punto de vista de la investigación, en Estados Unidos se llama la investigación criminal, se determina, entre otras cosas, qué es lo que componía eso. Ahora, hay una posibilidad y es que las explosiones que se hayan escuchado hayan sido los neumáticos, que esa es una típica explosión que ocurre en este tipo de incendios. ¿Cuántas explosiones se dan cuenta aquí? Hablaron, me parece, 5 como... o 6, decía algún testigo. Sí. Podrían haber sido los neumáticos. Podrían haber sido los neumáticos. Sin embargo, es importante aclarar que habiendo bolsa, el material de esas bolsas debe ser analizado y probablemente eso es lo que va a ocurrir en la investigación, pero no se debe descartar hasta que se defina claramente cuál era la carga que había. Ahora, respecto de la rapidez, yo quiero señalarte, a ver si nos pueden mostrar la imagen del humo negro en el plano general. Ese de ahí, por ejemplo. Mira, ahí tienes, ahí, esa imagen es muy importante que la gente, porque aquí podemos señalar algo que tiene que ver con los incendios. El humo es combustible. Muchas veces nosotros entendemos que el humo es una mezcla de gases y sea... No, en términos simples, el humo es combustible. Eso significa que como todo combustible se quema. A cierta temperatura, ese humo se quema y se enciende y por lo tanto parte importante de lo que nosotros estamos viendo cuando se ve ya en la parte lateral el fuego más intenso del bus, lo que se está quemando es el humo. Todo material cuando empieza a calentarse empieza a emitir, a desprender gases y esos gases son inflamables. Cuando tenemos ese humo que es negro, que es intenso, que es turbulento, si uno se fija, ese humo es turbulento, tiene una densidad. De hecho, en los incendios tendemos a ver muchas veces que ese humo en un momento dado ya no se va hacia arriba, sino que empieza a ponerse más denso y empieza a bajar. Ese humo es cuando ya está en la etapa previa a lo que se denomina el flashover o simplemente en materia simple a inflamarse y a prenderse. Por lo tanto, la propagación rápida generalmente no tiene que ver con que se queme el elemento más sólido, sino que la propagación más rápida muchas veces tiene que ver con que lo que se va encendiendo es el humo y por lo tanto nosotros vamos viendo cómo el humo parte desde el principio y uno va viendo la progresión hacia atrás, incluso se puede guiar por la dirección del humo. Ahora, ¿hay algún tipo de norma que reglamente, que establezca, por ejemplo, algún tipo de que algunos elementos sean antiinflamables? Sí, bueno, tú tienes... ¿Adentro de un bus, por ejemplo? A ver... Para que no ocurra eso. Insisto en que en general tiene que ver con cuál es la norma que nosotros hoy día queremos establecer. ¿Cuál es la norma en materia de esta, por ejemplo? Nosotros podríamos, si quisiéramos, podríamos establecer que ciertos elementos sean ignífugos, tengan algún tipo de tratamiento que con retardante que efectivamente puedan retardar la progresión del fuego. Por ejemplo, eso tiene que ver con todos los elementos como telas. Un tema muy concreto. Mira, la semana pasada me tocó en una feria en Estados Unidos ir con la autoridad que fiscaliza incendios, ir a fiscalizarla. Y tenían unas tiendas donde vendían unos toldos donde vendían comida. Bueno, y una de las cosas es que esos toldos tenían que ser ignífugos, tenían que tener retardante. Allá se venden unas latas de spray donde tú puedes rociarla y transformar y aplicarle un retardante. O sea, aquí voy a que depende del estándar. Hoy día no estamos hablando de cosas imposibles ni tan lejanas. La pregunta es qué estándar y qué calidad nosotros queremos entregar. Ahora, se dan todos los factores en contra para que esto sea una tragedia, una barrera que está mal instalada, por lo visto. Me dice el mismo camarógrafo que les comentaba, había todo tipo de combustible, aguarrás, aguarex, tierra con fertilizantes, etcétera, me pone acá en Twitter. ¿Eso iban adentro del camión? Dentro del... Exactamente, que no habían combustible. Él dice que en el piso se vio todo tipo de productos químicos una vez... ocasionado este accidente. Me dice Paola también acá vía Twitter, en países desarrollados un accidente así termina en una brutal demanda colectiva en contra de la carretera. Bueno, ese es un tema, un amigo le llama la era del daño y le llama a la era en la cual en los Estados Unidos empieza precisamente el proceso que tú señalas. Y de manera importante, ese proceso se transformó, hoy día es pendular y se fue probablemente un extremo, pero ese proceso de las demandas se transformó finalmente en una presión tremenda para poder precisamente cambiar el sistema y mejorarlo. Mira, y de hecho tiene que ver con el tema de las pérdidas. Los bomberos en Estados Unidos, que solamente los bomberos pagados
son cerca del 20%, un sistema eminentemente voluntario. Hoy día son administrados por muchos estados, muchos condados en realidad, ese 20% de bomberos. Sin embargo, el origen de los bomberos está en las aseguradoras. Y las primeras compañías pagadas son por las aseguradoras. ¿Por qué? Tienen interés en que precisamente la pérdida sea menor. Sí, el negocio de la aseguradora es que le paguen y nunca pagar. Ese es tu negocio en la aseguradora. Claro. Y por lo tanto tiene que ver con que de una u otra manera, muchas veces el mercado se puede utilizar de manera beneficiosa en materia de el tema de mejorar la seguridad. Pero en eso tenemos que considerarnos nosotros también consumidores. Y no quedarnos pasivos. Mira, un ejemplo súper claro. Nosotros somos más exigentes con el tiempo de respuesta del mueble por parte del envío de un mueble por parte de una multitienda que el tiempo de respuesta de la ambulancia, de carabinero o bombero. Nunca cuestionamos eso, pero sí cuestionamos la multitienda. Tenemos un tuit de Luis Legrand, que es experto en transporte de la UDP, ¿sí? Y ha tuiteado lo siguiente. Dice: norma R-118 europea se relaciona con cuán rápido se queman los materiales de los buses. Norma no exigida en Chile. Luis Legrange: muchos buses en Chile no cumplen normativa europea R-118 inflamable, porque no se exige. Esta norma retarda la velocidad del inflamado, que es lo que señalaba Michel. Bueno, perdón, Luis Legrange podría aprovechar de tuitear algo sobre la R66 europea y que entre otras cosas cuestiona o pone algunos temas sobre los buses de 2 pisos. Bueno, ahí decía algo justamente de los buses de 2 pisos, hablaba de que el segundo piso son cajas de zapatos porque no cumplen justamente con la normativa del máximo peso por eje. Dice que los perjudicados, por supuesto, son los viajeros. Ahora el tema es que, no cumpliendo la norma, los buses circulan igual. No hay manera de sacar los buses de 2 pisos de circulación. Escuchaba el otro día a algunos expertos hablar del tema, justamente porque se les permite andar como quieren, básicamente. Y volvemos nuevamente al tema, uno, de la calidad. Bueno, tú estuviste en el Parlamento y tú sabes finalmente cuál es la obligación del Estado, pero ¿cómo asumimos nosotros como Estado una de las principales labores, que es velar por la seguridad? ¿Y sabes qué? Normando, estableciendo la norma, estableciendo el estándar, que el estándar además es el mínimo exigible. Nosotros culturalmente tendemos a pensar de que cumpliendo el estándar estamos en el techo. No, es el mínimo exigible. Ahora, perdón, quiero hacer una pregunta. ¿Es común que producida una colisión se produzca un incendio? No, no es común. Y uno menos... lo ve en las películas, perdona que te interrumpa, uno tiene ideas de que el choque, mientras más exploten los autos... Cuando cae Betancourt en la represa, por ejemplo, se nos incendia el se incendia inmediatamente. Pero no es común, uno ve los choques... No, a ver, lo primero es que no es común. Y por eso también un llamado a que la gente, cuando ve un accidente de tránsito, una de las buenas labores que puede hacer es, primero, llamar a los bomberos, a carabineros. Lamentablemente para cada servicio de emergencia tenemos un número diferente, ya eso complica las cosas, no tenemos un número único, pero bajarse con un extintor, estar cerca, ver si se puede hacer algo con el extintor y no mover a la persona de adentro. Muchas veces empiezan a sacarlos a tirones. Hay una máxima en emergencia en el ámbito prehospitalario, en general en emergencia, no generar más daño. Cuando yo saco a tirones a una persona que ha sufrido un trauma al interior de un vehículo, yo estoy arriesgando a generarle más daño. Por lo tanto, primero, esto no va a ser como las películas James Bond u otras películas en las cuales el auto va a explotar de un momento a otro. Ahora, obviamente puede haber un cortocircuito, puede haber un poco de combustible, efectivamente puede empezar a haber un poco de fuego. Bueno, para eso el extintor, y obviamente si uno ve que el riesgo ya es importante, obviamente hay que tomar la medida de sacar a la persona. De lo contrario, esperar a los equipos de emergencia. Ahora acá da la impresión que esto fue mucho más rápido de lo común, ¿no? Por las fotografías de justamente gente que trabajaba en la empresa rescatando a personas. A mí me llama la atención, hay algunas fotografías que muestran que a nivel del piso hay bastante fuego, ¿ya? Y ahí sería interesante el análisis que haga el laboratorio de criminalística de Carabineros respecto de qué es lo que se estaba quemando ahí. Porque si era solamente combustible, en general el combustible se quema bastante rápido. Ya no nos olvidemos que cuando hay un combustible líquido, benzina, lo que se está quemando es el vapor. No se está quemando el líquido propiamente tal. Y por lo tanto se está evaporando y se genera un círculo bastante rápido de evaporación y de quemarse. Pero por lo tanto, podría ser combustible líquido de la rotura de algún estanque,
Me llama la atención que dure tanto, por lo tanto podría haber algún otro elemento, pero eso es parte de la investigación y que tiene que haber una investigación de qué es lo que se estaba quemando ahí. Te agradezco mucho. Ay, perdón, vamos a ver Twitter. Sí, el hashtag es el que está en pantalla, tragedia en la ruta. Estamos conversando tanto con Francisco Guirús de Ahora Noticias y Michel Lerf, obviamente como experto en administración de emergencias. Fíjate que aquí nos está costando un poquito. Mi mamá viaja... Disculpa, yo constantemente Melipilla le dijeron que no es necesario los cinturones en los buses desde ciertos años. A ver si es que es cierto eso, preguntan. Desde ciertos años. Sí. Del accidente, el factor seguridad de la carretera, barrera de separación son muy próximas a la vía, dice V. Bugueño. Cárdenas Rodrigo dice, es una ruta, es un tema cultural y no solo en transporte. Esto mismo pasa en todo tipo de rubros. Poco compromiso de todos, dice Cárdenas Rodrigo. Fernando Nilo Blanco, por su parte, dice, los buses de 2 pisos son seguros. He conducido por 10 años este tipo de máquina por todo tipo de caminos. Fernando Nilo Blanco, obviamente, es un chofer que conduce este tipo de buses de 2 pisos. Borric Alexis Molina. El tema aquí son las vías de evacuación de los buses de 2 pisos. Mira, curioso. Alejandro Maricic. La empresa siempre dice que están los descansos, pero ¿será verdad? Me imagino que es pregunta, ¿no es cierto? Evelyn Valderrama dice, es una tremenda desgracia comenzando el mes de nuestra patria. Sí, compartimos eso plenamente, por supuesto que sí. Alexander Muñoz dice la historia del día, y la responsabilidad de la autopista, las barreras de contención, ¿para qué están si no contienen a los vehículos? Es la pregunta que nos hacemos aquí, a propósito de las normas. La calidad que ha subrayado Michel. Ale Bustamante dice, qué horrible el accidente, me demoré 3 horas en recorrer 70 kilómetros, 0 planes de contingencia. Rumpelstiltskin, un bus de 2 pisos equivale a 2 buses, o sea, se ahorran choferes y auxiliares. ¿Cuántos muertos más esperarán? Dice Rumpelstiltskin. Paul, ¿cómo es posible que las concesionarias no pongan la seguridad de última generación si viven cobrando peaje a su antojo? Tema que también se señalaba. Charles 40, no más buses de 2 pisos. Ignacio Orellana, están mal construidas las carreteras de Chile. Ignacio Orellana. Mariela, mi mamá viaja constantemente a Melipilla y le dijeron que no es necesario los cinturones en los buses desde cierto año. Eso me da la sensación de que es así. Sí, yo entiendo que es así. Se exigen que en general tiene que ver con las normas cuando se instalan de esta manera, lo cual es muy curioso porque parecería que, bueno, si tuviste suerte y te subiste un año más nuevo, claro, bueno, te toca, y si no, no te toca nomás. Pero la seguridad, no, o sea, o es seguro o es inseguro, pero esta cosa relativa de la seguridad, de que algunos ocupan el equipo, el otro no lo ocupa, no, eso no puede ser. Y tiene que ver con la importancia que le damos al tema cualitativo. Cualitativo, de nuevo, pasar de cumplir con a cuán bueno es aquello que estamos, con lo que estamos cumpliendo. Te agradezco mucho, Michel, por haber estado acá con nosotros. Ahora Noticias se sigue luciendo, más vale tarde. Porque sí, Pancho Guirús tiene 2 noticias más que sería importante destacar en esta Una noticia en desarrollo, como nos gusta decir a nosotros los periodistas, es lo que ha ocurrido en La Moneda. Ustedes pueden ver las imágenes de los distintos candidatos a la presidencia del país, porque va a haber un acto conmemorativo del 11 de septiembre, por los 40 años del golpe, donde el día viernes La Moneda descartaba invitar a los candidatos presidenciales. Ahora, para tenderle una mano a Evelyn Matei, que se estaba quedando sin actividades el día del 11 de septiembre, deciden invitar a los 9 candidatos. 9 candidatos a la presidencia tenemos en Chile. Bueno, resulta que finalmente varios empezaron a bajar ya. Entre ellos Michelle Bachelet, que va a tener un acto paralelo con la gente de la nueva mayoría. Entiendo que en el Museo de la Memoria. En el Museo de la Memoria, justamente. No va a asistir, por supuesto, al Palacio de Gobierno la ex mandataria, y me da la impresión que el resto de los candidatos también tampoco está vendiendo mucho la idea. Pero la única declaración oficial en el sentido de que no va a asistir es de Michelle Bachelet, candidata a la nueva mayoría. Hasta ahora es la única que no está aceptando la invitación. Escuchemos qué dijeron precisamente los candidatos y el Palacio de Gobierno. Presidente, vamos a recibir con los brazos abiertos a todas las autoridades, a los expresidentes, pero cada uno es libre de asistir o de no asistir. Recordemos que cuando yo aún era estudiante y mi padre era miembro de la Junta de Gobierno, yo di entrevistas en que deploré el tema de los derechos humanos y sufrí bullying. Mire, yo creo que Evelyn Matei ha estado muy mal, porque partió diciendo que ella es un pajarito que tenía 20 años en el momento del golpe. Ella es parte de una corriente política, es parte de un país. Afortunadamente hoy día dice que hay que reflexionar. Ella ha tenido
4 versiones en los últimos días respecto a este tema. Primero, que tenía 20 años, que no tenía idea, que en consecuencia no asumía ninguna responsabilidad. Posteriormente ha ido matizando esa opinión. Al final se ha transformado en una víctima más, diciendo que fue objeto de bullying por sus críticas. Mire la paradoja. La candidata Matei ahora es víctima también en sus derechos. Este es el mundo al revés. Ahora, es interesante ver la manera en que va a encarar el gobierno estos 40 años de golpe de Estado, porque bien sabemos que al interior del gobierno hay varios miembros que no solo fueron partidarios de la dictadura, sino que varios trabajaron incluso ahí. Que tenía que ver justamente con las palabras del presidente Sebastián Piñera en el sentido de dar este salto a hablar de cómplices pasivos. Exactamente. Que ahí incorporó también no solamente a lo que se suele, digamos, incorporar, que son los militares, sino también a los civiles. Exacto. Bueno, ¿qué otra noticia nos trae don Pancho? Hoy en día me venía el canal manejando, pensando en cómo vamos a jugar con Venezuela. Ah, no me digáis. Y mi 9 de toda la vida ha sido el Chupete Suazo. ¿No, de verdad? Te juro. Ah, mira. Te juro. Para mí no hay 9 mejor que el Chupete Suazo en el fútbol chileno y lamentablemente se nos lesiona desgarrado. Venía con una serie de problemas físicos el Chupete Suazo de sus últimos partidos en el Monterrey. Un cuadro bien irregular. Llegó súper ilusionado hoy día en la mañana. Estábamos todos ilusionados. Es decir, llegó un delantero, fuera. el Chupete por fin. Y hubo gestión incluso Alexis Sánchez, parece que había sido fundamental en convencerlo. Y se nos rompió el Chupete. Desgarro, lamentablemente, claro, el nivel de exigencia de Jorge Sampaoli con sus jugadores es al límite. Y acá el límite, lamentablemente, el Chupete lo sobrepasó. Escuchemos. Me pilla en un buen momento, así que nada más que dar tranquilidad. Sabemos que tenemos un partido muy importante para lo que es el país, así que esperar de estar a la altura del partido. Poder ayudar a mis compañeros en todo momento. Y si me toca a mí echarme el equipo al hombro, lo voy a hacer, o al que le toque tratar de apoyarlo, pero lo importante acá es que el equipo crezca con toda la experiencia que uno toma afuera en los equipos que está. La ilusión que tienen todos los jugadores y yo también me gustaría ser parte de eso, entonces me juego lo que se juegan todos los jugadores acá, que es el hecho de mantenerse en esta selección. A mi parecer el partido más importante que vamos a enfrentar de ahora en adelante son 3 puntos vitales que prácticamente nos dejarían con un pie adentro del Mundial. Bueno, quedamos prácticamente dentro del Mundial ganándole a Venezuela. De hecho, podemos clasificar en la fecha que tenemos libre, jugando con España. Podemos estar clasificando al Mundial si se dan algunos resultados. En la semana vamos a ir viendo cómo se para el equipo, pero hay quienes dicen o aventuran que el Mago Valdivia va a ser el 9. El Mago Valdivia con Sampaoli no va a ser 9 ni a palos. ¿Edu Vargas? Yo creo que va a jugar con 2 puntos. Va a jugar con Vargas y con Sánchez y con el Mago Valdivia en su posición, no como lo hizo con Bielsa. ¿Te acordás que en el Mundial lo hizo jugar de 9 y no pasó nada? Perdón, y aquí el fantasma de que se porten mal y todo el cuento con Sampaoli, ese fantasma no existe, ¿no es cierto? No, chao. Ya. O sea, eso no existe. ¿Seguro? En la U, cuando hubo algún intento de indisciplina, se frenó en el acto, porque además físicamente no pueden. Si el nivel de exigencia es tan alto con Sampaoli que cuando no estás al 100% pasa lo que le pasó al Chupete o pasa lo que le ha pasado a un montón de jugadores en la U, en O'Higgins, los equipos que entonces con Borghi el estándar, como hablábamos recién con Michelle, el estándar era más relajado. Era más relajado definitivamente. Era más relajado. Yo no digo que no trabajara porque creo que todos los técnicos de fútbol trabajan. Todos tienen su metodología. A mí personalmente me gusta mucho más la de Sampaoli que la de Borghi. Me da mucho gusto que en todo caso estemos hablando de fútbol cuando hablamos de la selección y no como ocurrió durante meses, digamos, que la jarana, ¿te acordás? El desayuno en la mañana, la mermelada. Así que son 2 en punta, dice usted. 2 en punta. 2 en punta en Venezuela. Vamos a ver qué dice. A menos que se la juegue por Ángelo Enríquez. Llamó a Junior Fernández en vez del Chupete. Mira. Junior Fernández mandó un golazo de chileno el fin de semana. Impresionante. ¿Dónde jugaba este aquí en Está Chile? jugando acá en la U. Pues. Ah, en la U. Sí, pues en un grande. Ok, se me había olvidado. Había otra noticia importante del día, Pancho, fue la conmemoración de los 2 años del accidente en Juan Fernández, del 2-12. Tenemos imágenes en pantalla, ¿es cierto? ¿Hay algo que...? Exactamente, bueno, es un proceso judicial que todavía se está llevando a cabo, las familias siguen luchando. A mí me cuesta harto hablar del tema porque yo conocía a buena parte del equipo el Buenos Días a Todos, yo trabajé con ellos harto tiempo allá. Me encontraba justamente con Gonzalo Cabezón hace un rato por acá, hermano de Cabecitas, gran compañero de trabajo. Pues uno recuerda estas cuestiones con nostalgia, con mucha pena, pues se perdió gente
todo el mundo habla bien de los muertos, pero de verdad se perdió gente súper valiosa, gente súper querida al interior del canal, y ni hablar de la gente que estaba trabajando también. Acuérdate que había un montón de gente que estaba por funciones de trabajo. Miembros del Consejo de Cultura y de las Artes y así. Vamos a hablar precisamente con los familiares. Perfecto. Nos van a acompañar después de esta pausa. Francisco Aguiluz, queremos darle las gracias, reiteramos a quienes se incorporan a nuestra sintonía hasta ahora, que Pancho Aguiluz se incorpora a la familia, además vale tarde. Acá estaremos, siempre con la historia del día, con Ahora Noticias. De lunes a jueves, porque entiendo que el viernes se dedican a otros menesteres, pero se dedican no al buen humor. Pero usted puede venir igual el viernes. Lo miro por la ventana. Se pasa re bien, pero ahí efectivamente relajamos el estándar. Exactamente. Claro. Noticias en desarrollo. Muchas gracias, Pancho. Nos vemos mañana. Vaya nomás. Voy a saludar a uno de nuestros auspiciadores. Mira, esto es re importante. Mira que es cierto. Estar más cerca de las necesidades y sueños de los chilenos es parte del compromiso social de los héroes. Es un compromiso transparente con la calidad de vida. Lo que antes estaba lejos con los héroes, hoy está más cerca. Los héroes, ganas de vivir. Y en almacenes, en librerías, en minimarkets, en miles de comercios más están celebrando el regreso de la promoción La Pareja Feliz de Red Compra, ¿se acuerda? Sí, pues regala 1 millón de pesos al que usa Red Compra y 1 millón de pesos también al que la recomienda. Así que no te quedes sin participar. Red Compra, vive con ella. Ahora sí, vamos a ir a una pausa y volvemos. Estamos en Más Vale Tarde. 1 de la mañana con 18 minutos. Tenemos que celebrar a alguien aquí, ¿eh? Les voy a contar una historia. El fin de semana pasado, lo único que quería era descansar y pegarme una escapadita en la playa, pero justo me avisan que viene mi suegro, viene con los sobrinos chicos, viene con unos primos. Yo los quiero harto, pero en ese momento dije, no puede ser. No, entonces me piqué nomás, po. Me piqué unas aceitunas y unos quesitos con mis suegros y con mis tíos. Y lo pasamos súper bien, porque cuando las tomas las cosas con Armonil, te las tomas mucho mejor. Armonil, el efectivo tratamiento natural que te relaja y te ayuda a vivir en completa armonía. Encuéntralo también en, fíjate, versión noche. Toma de un Armonil. Muchísimas gracias, Armonil, por acompañarnos. Bienvenidos a Más Vale Tarde. ¿Cierto? Porque los buenos amigos también te acompañan en las malas, hay con mucha más razón en las buenas, y qué bueno es compartir un Bodega 1, el vino más rico para acompañar una comida o si quieres darle un sabor a tu vida. Elige Bodega 1, un vino diferente, así que como decían nuestros amigos de capa y sombrero, todos para uno y Bodega 1 para todos. Bodega 1 es el vino más rico. Bodega 1, un vino diferente. ¿Me lo cuida? ¿Sí? ¿En qué se esconde? Ahí está. Muchas gracias. Y sí, queremos darles la bienvenida y por supuesto acompañar en un día muy sensible. Hoy día, bueno, ayer técnicamente, 2 de septiembre, es la noche del 2 de septiembre. Y queremos saludar a los familiares, hermanos, papá, mamá, de quienes pasaron a otra fase, a otra forma de vida ese 2 de septiembre. Jorge Cabezón, hermano de Rodrigo Cabezón, muchas gracias por acompañarnos en Más Vale Tarde. A María Graciela Quintero, que es mamá de Carolina Fernández, ¿sí? A Renzo Irarrázaval, hermano de Romina Irarrázaval, y a Héctor Díaz, el papá de Galia Díaz. Muchísimas gracias por acompañarnos en Más Vale Tarde. Gracias. Los invito a ver una nota y empezamos a conversar aquí en Más Vale Tarde. Interrumpimos nuestra transmisión para llevarles hasta sus casas la información del momento. Una noticia que por ahora es lamentable. Un avión de la FACH, un caza, se encuentra absolutamente desaparecido en la isla Juan Fernández. Era la tarde de un viernes. En pocas horas, todo un país se concentró en las primeras informaciones que hablaban de un avión de la FACH, desaparecido en el archipiélago de Juan Fernández. En su interior, 21 pasajeros,
quienes viajaban para dar cuenta de los avances en reconstrucción post-terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010. Funcionarios de la FACH, miembros del Consejo de Cultura, del Desafío Levantemos Chile y de Televisión Nacional. Que en estos momentos de angustia, de incertidumbre, es cuando más se requiere de la unidad y de la solidaridad de todos los chilenos. El avión tenía un plan de vuelo de 2 horas y media y tenía una autonomía total de 3 horas 40 de vuelo, por lo tanto tenía combustible más que suficiente para cumplir su misión. En pocas horas se enviaron misiones marítimas y aéreas para buscar a la tripulación. Pero con el pasar de las horas, la esperanza se diluía. Hasta que, pasado el tiempo, vino la confirmación que trajo en adelante. Las horas más terribles para la familia de las víctimas y todo el país. El ministro Alamán, nuestro ministro de Defensa, ha comunicado que lamentablemente no tenemos sobrevivientes de la tragedia. La teniente Carolina Fernández comandaba el Caza 212. Con solo 27 años, era una de las 3 pilotos mujer que habían en la FACH. Nosotros somos personas totalmente normales y soy una mujer también. Y eso no lo voy a dejar de lado. Y yo obviamente sueño con casarme, con tener hijos. Y la Fuerza Aérea en ese sentido no te cierra las puertas. Antes desarrolló vuelos a Juan Fernández y fue considerada en la categoría de altamente calificada. Se indicaría, según informes, que durante el accidente habría estado copiloteando la nave. Su familia espera que se reabra la investigación sobre el accidente. Las conclusiones de la Corte Marcial es que los pilotos tendrían responsabilidad en la tragedia. Los familiares de la teniente esperan que nuevas indagaciones permitan que la FACH asuma su responsabilidad. Galia Díaz tenía 36 años. Poco antes del fatal accidente fue nombrada jefa de planificación del Consejo de Cultura en la región de Valparaíso. Viajaba Juan Fernández para enseñarle a los habitantes cómo postular a fondos concursables. Galia estaba casada y tenía 3 hijos. Los niños echan de menos a su madre, es duro, es adaptarse a la situación, no nos queda otra. Escribí en mi Twitter que hasta que me dé hipo no voy a descansar, o sea, voy a seguir y voy a insistir y voy a hinchar a quien haga falta. Hoy su familia recuerda el legado de Galia. Trabajan en una fundación con su nombre que fomenta la lectura entre los niños. Todo con el objetivo de recordar lo que a ella más le gustaba hacer. Por mientras su familia espera que se reabra la investigación y que la FACH asuma su responsabilidad en el accidente. Rodrigo Cabezón era el camarógrafo del equipo de Televisión Nacional que viajaba a Juan Fernández. Acostumbrado por su profesión a viajes y a estar en terreno, este parecía un trabajo más en su carrera. Hoy su familia, liderados por sus hermanos, dan la pelea para que se llegue a una verdad que indican es necesario conocer. Apuntan a la FACH como los responsables de la tragedia. Que había un problema de mantención, había un problema de alturas, habían 20.000 problemas. Romina Irarrázaval era periodista del Consejo de la Cultura. Afirman sus más cercanos que tenía una fascinación por las artes. De hecho, fue una de las fundadoras de los hoy tradicionales carnavales culturales de Valparaíso. Al igual que Galia Díaz, viajaba hasta Juan Fernández para dar charlas sobre cómo crear proyectos culturales y recibir financiamiento. Mira, a mí me gustaría que alguien reconozca los errores que se cometieron. O sea, aquí hay errores. Renzo Irarrázaval, hermano de Romina, da una dura lucha para que se esclarezcan las razones del accidente. Incluso cuestiona las investigaciones que realizó el ministro Juan Mera y cuestiona la FACH.
Para Renzo hay evidentes errores de la institución que no se han revelado. A 2 años de la tragedia, familiares de las víctimas siguen con su lucha. Más allá del recuerdo y el legado de sus seres queridos, exigen justicia. No están conformes. Muchos no confían en la investigación realizada y advierten que sus reclamos no son tomados en cuenta. A 2 años de una de las peores tragedias conocidas en Chile, ellos no se conforman, buscan verdad, exigen justicia. A ver, bueno, de nuevo darles las gracias por estar acá, a los familiares. ¿Cómo evalúa, Jorge, el accionar de la justicia hasta ahora, que se están cumpliendo 2 años del accidente? A ver, yo creo que ahí hay que revisar profundamente porque hay 3 investigaciones y ninguna coincide. Está por un lado la que realiza la Fuerza Aérea, el sumario, que evidencia, digamos, responsabilidades en 13 oficiales. Después está la GIA, que dice que sí hay responsabilidad de la Fuerza Aérea y también hay una responsabilidad de un actor nuevo que no se ha tocado, que por no sé qué razón, ya, no se le ha tocado, que es la Dirección General de Aeronáutica. ¿Ya? Que se habría equivocado en la información sobre la dirección de los vientos en ese momento. Correcto. Y después también tenemos, bueno, la investigación final del ministro Mera, que dice que estos 13 oficiales no necesitan, digamos, ser procesados, sino que más bien la responsabilidad recae en los pilotos y fue una cosa de factores de viento y todo ese tipo de cosas. Es la razón para el sobreseimiento definitivo. Claro, cuando tenemos esta suerte, digamos, de 3 caminos diferentes para la misma causa, eso genera muchas dudas. Y yo creo que es eso importante, que se reabra la causa para que se logren unificar criterios. Yo creo que aquí el grave problema es que se han basado en base a criterios parciales. No ha habido suficiente equilibrio, digamos, en las pruebas, no hay contrapesos. O sea, quien hace la investigación del ministro Mera, ¿sí? Es Airbus, que en el fondo es un socio comercial iba a ser socio comercial de la Fuerza Aérea, y también conexiones con la misma universidad que realiza. O sea, es muy raro. Estos son parte de los fundamentos, Jorge, Renzo, Héctor, María Graciela, son parte de los fundamentos justamente para este fallo que debe ser mañana, ¿no? En la Corte Suprema, para reabrir el caso, Renzo. Mira, este no es principalmente el fundamento es precisamente por lo que comentaba Jorge, a los 13 sancionados de la FACH que no fueron considerados por el ministro Mera. Y por la falta de protocolos en los vuelos hacia Juan Fernández que no tenía la FACH y que hoy en día existen. Perdón, ¿no fueron considerados por el ministro Mera en qué sentido? Que no los consideró como para ser procesados en calidad de... No obstante haber recibido sanciones, digamos. Claro, por la FACH. Y es algo muy curioso, mira, tú que fuiste diputado de la República... Segunda vez que me la cobran en el... Sí, perdón, qué culpa. Está bien, no, pero lo hago porque conocen lo que pasa en la Cámara. En la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, la información que le entregó el comandante Rojas a la Comisión de Defensa dista completamente de la información que está en manos del ministro Mera. O sea, tú revisas las conclusiones a las cuales llega esa comisión... La comisión de la Cámara de Defensa de la Cámara de Diputados. Claro, sí. Y son completamente distintas a lo que él señala el ministro Mera. Son diametralmente opuestas. Eso también está en el nivel en virtud del cual solicitan ustedes la reapertura del caso. Y que se falla mañana en la Corte Suprema. Mira, no, ya nos confirmaron que no va a ser mañana, sino que va a ser el próximo martes, porque hay otra causa de una envergadura bastante más grande, también asociada a derechos humanos. Y martes 9 de septiembre. Exacto. Pidiendo. ¿Hay algo que quisieras agregar en este sentido, Héctor? Sí, yo creo que coincidiendo con lo que acaban de plantear mis 2 contertulios, yo creo que hay otro tema que a mí en lo personal me preocupa mucho.
y es el hecho que está involucrada una institución muy importante en nuestro país, una institución que es altamente jerarquizada. Nosotros, digamos, cuando pensamos en una institución jerarquizada, pensamos en ramas de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Y a mí me llama mucho la atención de que el dictamen final, ¿cierto?, de un ministro militar, digamos, como era el señor Mera, como es el señor Mera, responsabilice a personas que no pueden tomar ninguna defensa, ¿cierto?, y explicar su verdad. Las dos razones a mí me parece que no son suficientes para explicar la responsabilidad que tiene la Fuerza Aérea en planificar el vuelo, en seleccionar el material de vuelo, ¿cierto?, y en realizar el vuelo en condiciones tan adversas como ha quedado plenamente demostrado. O sea, mientras esos elementos, ¿no es cierto?, no sirvan para que la Fuerza Aérea diga efectivamente nos equivocamos, ¿cierto? No estoy ni siquiera pidiendo que pidan perdón, porque a lo mejor eso es demasiado para ellos, ¿verdad?, pero que reconozcan de que efectivamente hay una responsabilidad, ¿verdad? Y eso es sano para este país. Eso es lo que yo reclamo. Nosotros no estamos en búsqueda de ninguna venganza, ni descabezar mandos, ni mandar fuera de las instituciones a ningún general o a ningún oficial. Pero no, creo que no puede quedar ese sentimiento de duda en este país de que aquí se pueden cometer errores graves que involucran muerte de chilenos, ¿verdad?, que están dando cuenta además de la precariedad con que tenemos condenados a la población de Juan Fernández. Todos hemos estado en Juan Fernández, conocimos la bondad de ese pueblo, la riqueza de ese pueblo, ¿verdad? Y lo tenemos en este momento. Yo hago aquí una defensa de la situación que están viviendo en estos momentos Juan Fernández. Pasó los primeros meses del gran revuelo causado por el accidente por distintas razones, que no es el momento de analizar. Y en estos momentos la Armada, por ejemplo, se ha desconectado de la isla. Ha reducido drásticamente los 2 viajes que tenía mensuales a Juan Fernández. Entonces, ¿de qué ha servido todo esto? ¿De qué ha servido nuestro dolor? Si no es para remecer conciencias. Y ojo, Álvaro, yo creo que como Juan Fernández existen 100 Juan Fernández en este país, con el mismo grado de aislamiento, con el mismo grado de desatención de parte de las autoridades. Entonces, por eso reclamo. Esto no es un problema ni siquiera de este gobierno, es un problema de nosotros como sociedad. Nosotros tenemos la responsabilidad de velar por esos chilenos que muchos de ellos están haciendo patria, como se dice tradicionalmente, ¿no es cierto? Los que están defendiendo nuestras fronteras, los que están ocupando los territorios, ¿verdad?, y están haciendo surgir a los territorios. Todavía no hay protocolos que regulen los circuitos de aterrizaje, por ejemplo, hoy día sí de despegue, alturas mínimas de vuelo, sí. Eso sí, y eso fue a raíz del accidente. A posteriori. Y eso fue un reconocimiento de la Fuerza Aérea, que no tenía protocolos en el momento del accidente. Exactamente, a propósito de lo que estás diciendo. Incluso más, Airbus le recomienda a la Fuerza Aérea tener protocolos de altitudes y protocolos de aterrizaje y de aproximación a la isla en condiciones normales y en condiciones adversas. Protocolos que hasta ese minuto no existían. Bueno, una de las personas que ha sido imputada precisamente es su hija, que es Carolina Fernández, que fue parte de lo que resolvió el ministro Mera. Era copiloto en ese momento. Correcto. Carolina Fernández. ¿Qué sentimiento tiene usted sobre este particular? De mucha injusticia porque desgraciadamente se está tratando de hacer, o lo que se hizo, es cortar el hilo por lo más delgado, culpando a una tripulación que no está para defenderse y no asumiendo errores que existían y que costaron la vida a las 20 personas. Eso es fundamental y eso es lo que nosotros exigimos. Eso es parte de nuestro grito de verdad. Desde el dolor hemos tenido que sacar fuerzas para exigir que se llegue a la verdad con respecto a eso, porque se le culpa a una tripulación cuando ellos fueron víctimas de la negligencia de lo que no existía, porque no existían protocolos, no existían normas. Se le dice que volaban a baja altura, si no estaba normado a qué altura podía volar.
Se dice que no podían haber entrado entre medio de la isla Santa Clara. No estaba normado que no podían volar entre la isla Santa Clara. Entonces se les exige responsabilidades y se les carga responsabilidades que no tienen y que tiene la institución, porque esa es la realidad. Sí. Una intervención con respecto a lo que dijo María Graciela. En una reunión sostenida hace un tiempo atrás con mi madre y el comandante en jefe de la FACH, él nos decía: la tripulación tenía la potestad de decir si el vuelo salía o no salía. Cosa que a todas luces son declaraciones de buenas intenciones. ¿Por qué? Carolina y ¿cómo se llamaba? Juan Pablo Mayán. Juan Pablo eran tenientes en una institución, como dijo Héctor, jerarquizada, totalmente jerarquizada. No tienen la potestad, aunque digan que tú eres el comandante del vuelo. Iba nada menos que el cuñado del ministro de Defensa, iba un rostro, varios rostros, como era Felipe, como era Rodrigo, como era Roberto Bruce, y gente que quizás no era conocida, como era Galia y como lo era mi hermana. ¿Tú crees que dos muchachos iniciando su carrera militar iban a tener la posibilidad siquiera de decir: este vuelo no parte porque nosotros creemos que las condiciones no están dadas? Mira, Renzo, a todos, Héctor, Jorge, María Graciela, antes de que se cerrara el caso, apareció el testimonio del mecánico del caso 212. Hace 3 meses que el periodista más valetarde, Abraham Galás, está a la siga de ese testimonio. Luis Torrejón es ese mecánico. Así es, ¿sí? Álvaro, Luis Torrejón, él estuvo durante 12 años en la FAT y además fue quien preparó el vuelo del caso 12 que luego se precipitó en Juan Fernández. Nosotros estuvimos este fin de semana, viajamos hasta Copiapó, donde él actualmente se encuentra trabajando, y intentamos que nos diera una entrevista, traerlo al estudio. Él en algún momento pensó en venir, sin embargo, después declinó. Pero él declinó básicamente porque tiene este tema todavía lo afecta y tiene también de algún modo miedo, no sé por qué, pero miedo de enfrentarse públicamente y contar su testimonio. ¿Y cómo lo viste tú, Abraham? Yo lo vi muy afectado. Sí. Sí, pude hablar un momento con él donde me contó su historia, que es bastante impactante, y él todavía está muy afectado porque además conocía a los funcionarios de la FAT que iban ahí. Era, por ejemplo, muy cercano a Eduardo Jones. Entonces, en algún momento se quebró, de hecho, cuando hablamos. ¿A él le tomaron en cuenta en algún momento el testimonio? ¿Su testimonio ha sido tomado en cuenta? Su testimonio no fue tomado en cuenta. Él hizo una declaración notarial donde cuenta que él instaló los tanques subalares que iban a permitir que el viaje pudiera tener un regreso. Sin embargo, pese a dar este testimonio, el caso fue sobreseído, como todos sabemos. Te propongo lo siguiente: veamos en la nota de Luis Torrejón, justamente para saber quién es él, y luego Abraham Galás nos comenta justamente qué es lo que pudo averiguar a propósito de este fin de semana que estuvo precisamente con él en la localidad de Copiapó. Esta es la historia de Luis Torrejón. El testimonio judicial de Luis Torrejón Ovalle, mecánico de la FACH en retiro y que por más de 12 años se desempeñó en la institución, se convirtió en una luz de esperanza para los familiares de las víctimas, que aún creen que toda la verdad de este caso no ha sido contada. Torrejón fue el encargado de realizar la mantención del Casa 212, 4 días antes del fatídico accidente. En una declaración escrita entregada al juez del caso, Juan Cristóbal Mera, Torrejón señala que en medio de la preparación para el vuelo instaló 2 tanques subalares de combustible en la avioneta, los que posteriormente fueron retirados por órdenes de sus superiores. Personalmente, junto a parte de la tripulación del vuelo, los instalamos en la aeronave y fueron probados. No obstante lo anterior, por orden superior, se le ordenó al sargento Eduardo Jones y a quien suscribe que el vuelo se realizaría sin estos tanques subalares.
Si bien Torrejón no atribuye a este hecho la causa del accidente y confirma que en varios vuelos a Juan Fernández los Casa 212 viajan sin estos estanques subalares, sí destaca que haber contado con una reserva de combustible le habría permitido a los pilotos viajar sin la presión del punto de retorno. Momento en que el avión ya no tiene posibilidades de volver al lugar de su despegue en caso de tener problemas para aterrizar en su destino, producto de la falta de combustible. En su primera declaración ante la justicia, Torrejón no mencionó la presencia de estos tanques subalares. Sin embargo, su amistad con el sargento Eduardo Jones, también fallecido en el accidente, lo motivaron a relatar este hecho, que fue presentado en el mes de marzo como un antecedente para reabrir la causa, pero que fue desestimado por la Corte Marcial. Cuarto para las 2 serán, ¿no? Sí, serán cuarto para las 2. Disfruta lo mejor en belleza, restaurante, salud, viajes, panorama, entretención, muchísimo más comprando con un 50 y hasta un 90% de descuento en clubrastro.com. Acuérdate, por lo tanto, inscríbete en www.rastro.com. Ahí te puedes ganar desde una rica parrillada, por ejemplo, feliz 18, una sesión de limpieza dental, accesorios para el auto y muchísimos premios más. Así es que ahorra y aprovecha las oportunidades que solamente Club Rastro te puede dar. Participa e inscríbete, clubrastro.com. Y esto es simplemente Air Supply, en un formato íntimo y exclusivo para ti. El 6 de septiembre, este viernes, Enjoy Santiago a las 22 horas y atención que va a haber una pantalla gigante para que no se pierdan el partido de Chile con Venezuela. Eso en el Enjoy Santiago el 6 de septiembre. Y el sábado 7 de septiembre, Enjoy Viña del Mar, eso es a las 8 de la noche. La venta de entradas en el sistema Punto Ticket y boleterías del casino. Recuerda, Air Supply, que es para volver a soñar. Produce Free Time y te invita, por supuesto, Mega. Sí, a ver, sí, deberíamos hacer una precisión antes de seguir conversando con los familiares de las víctimas, de parte de las víctimas, por supuesto. Estábamos viendo, a propósito de la nota de Luis Torrejón, salieron unas fotos del abogado de la FACH, Isidro Solís, que no corresponden para nada con la nota. Sí, hacemos esa salvedad para evitar cualquier tipo de inconvenientes. Ese fue un error y se reconoce. ¿Por qué cuesta tanto, mira, a propósito de lo que estoy diciendo, ¿por qué cuesta tanto reconocer errores en este caso? ¿Cómo se han solucionado? ¿Qué es lo que se ha preferido hacer en lugar de decir, nos equivocamos? Jorge, Renzo, Héctor, María Graciela. Yo creo que, cuesta reconocer errores en Fuerzas Armadas que son con el criterio ochentero, que la verdad es que no daban cuenta a nadie de sus actos. Entonces hoy día que estamos en otros tiempos, la verdad es que siguen exactamente con el mismo criterio. Yo creo que ese es el principal problema. Es el tener la arrogancia de decir nosotros no nos equivocamos, somos perfectos, somos los reyes del aire, por lo tanto este tipo de errores no les cometemos. ¿Cuál era el objetivo, por ejemplo, de dar de baja a los oficiales en este caso? No todos estaban dados de baja, sino que habían sanciones que van en el libro, digamos, de anotaciones, gradualidades, correcto. De alguna manera se presentaba el grado, digamos, que tenían de responsabilidad y la sanción propuesta. Ahora, lamentablemente, el gobierno da señales equivocadas. Muchas de las sanciones propuestas se disolvió la responsabilidad. Entonces, pensamos que esas son señales bastante equivocadas para lo que, si es que al gobierno le interesa dar una señal clara de liderazgo con respecto a este tipo de cosas. Entonces, ahí tenemos, digamos, el grave problema y un poco el desconcierto. O sea, ¿para qué nos esforzamos en investigar? Ponemos a disposición a 13 personas y en el fondo no ocurre absolutamente nada, es un saludo a la bandera. Eso un poco nos tiene muy complicado. Veíamos el caso de Luis Torrejón. ¿Cuánto pesa o cuánto podría pesar eventualmente el testimonio de Luis Torrejón, a quien estuvo persiguiendo Abraham, digamos, los últimos 3 meses, pero puntualmente este fin de semana? Mecánico, ese testimonio que estuvo a cargo de la preparación del Además de mecánico, ingeniero de vuelo. Ingeniero de vuelo. Técnicamente acreditado para un trabajo de alta responsabilidad. Mucho, porque él fue parte fundamental en el vuelo.
De hecho, recibe la orden de poner estanques subalares, cargarlos, probarlos, estando buenos. Local da cuenta de nuevo de la importancia de la institución jerarquizada a la que hacía alusión Héctor, justamente, Sí, que totalmente. desvirtúa el argumento de poner el peso de la responsabilidad en piloto y copiloto. Correcto. En Juan Pablo y en Carolina. Y es más, había alguien recibiendo órdenes. por supuesto, Estaban a cargo del... Y toda institución militar es jerarquizada. Por lo tanto, a nadie le cabe en la cabeza que un teniente va a pasar por sobre la orden de un capitán. Y yo voy más allá. Acá se sancionaron 13 oficiales. 13 oficiales que no todos, yo estoy clara, que eran absolutamente responsables de esta tragedia. Estaban en lugares y en cargos que eran de responsabilidad, por lo tanto se pusieron sus cargos o se les pidió la renuncia, claro. Pero ¿qué pasó con el alto mando? ¿Qué pasó con el comandante jefe? ¿No podría haber partido por ahí si era el jefe de la institución? ¿Qué pasó con eso? ¿Eso habría calmado o cambiado en algo? No. El sentimiento que tiene hoy día, la sensación que tienen, el Yo hecho creo de que que el no. comandante en jefe pusiera su cargo a disposición. Yo creo que no, pero son señales que a nosotros, como dice el señor Díaz, y a todo el país le habría hecho bien. ¿Por qué? Porque cuando uno está en un cargo, no hago esto, yo me lavo las manos y estos que están acá, háganse cargo. Lo mismo que están haciendo con la tripulación. Cuando el que es responsable máximo debe decir, hacer un mea culpa y decir, pongo mi cargo a disposición porque todos estos errores se cometieron, todo esto no lo teníamos, somos responsables de que este accidente se produjo, porque esa es la realidad, somos responsables porque no teníamos todo esto normado y no encasillar la responsabilidad en una tripulación que desgraciadamente no está para defenderse. Abraham, ¿nos puedes contar con algún detalle lo que te contó a ti Luis Torrejón, mecánico, ingeniero de vuelo? Sí, claro, él me contó que 4 días antes del vuelo que se iba a realizar, a él le piden que prepare el avión. Es ahí cuando instala estos tanques subalares, como decía bien usted, luego los hace funcionar, estaba todo en perfecto estado y es ahí cuando le dicen, recibe la instrucción de que debe sacar estos tanques subalares. ¿Te contó cuál fue el argumento que le dieron a él? No le dieron argumento, él como militar simplemente siguió la instrucción. ¿Te señaló si estaba de acuerdo o no con esa instrucción? Me dijo que esa instrucción no era parte del protocolo que seguía la FACH para este tipo de vuelos. Pero no que vuelan habitualmente estos vuelos no llegan a Juan Fernández con tanques subalares. Exactamente. Pero que sin embargo hace un tiempo la FACH había hecho algunos vuelos hacia Juan Fernández sin tanques subalares. Entonces, si bien él le llamó un poco la atención, tampoco hizo mayor reparo porque ya había algunos precedentes respecto a este tipo de vuelo. ¿Y qué relevancia tenían los tanques subalares en el vuelo, a final de cuentas? O sea, perdón, ¿son determinantes de que el accidente se haya producido? No, pero disculpa que te interrumpa, Renzo, pero no es determinante en el accidente propiamente tal, pero sí le da una tranquilidad a la tripulación que sabe, no se ve sometido a una situación de estrés, sabiendo que tiene combustible necesario para dar vuelta, para si que tiene algún problema, regresar al lugar de salida. No causa directa, pero sí podría ser causa eficiente. Claro. Sí, claro. ¿Había miedo de parte de Luis Torrejón? No me lo hizo saber abiertamente, pero digamos que se notaba cierta inseguridad y mucho reparo. A ver, frente al tema. derechamente, ¿puede haber un temor a represalia? Yo se lo pregunté, él no me quiso contestar, dijo que no había algún tipo de temor, pero podría haber sido, ¿no? Pero hubiera un amedrentamiento. Eso, y de ¿sí? eso consta. ¿Hubo? Y eso te lo puede certificar Jackie Pino, la mamá de Flavio Oliva, y la viuda de él, Karina San Martín, quienes sufrieron llamados diciéndole no se metan aquí, no investiguen, no hablen con nadie, porque si no ustedes van a perder los beneficios que tienen.
Y eso está acreditado. Ellas lo declararon ante el ministro Mera. Imposible. Y ¿cómo se llama? Incluso más, me lo comentaron a mí en algún minuto. Yo le dije, oye, toma abogado, eso no puede ser posible. De hecho, sin ser arrogante, nosotros, mi familia, fue la primera en tomar abogado, porque como decía María Graciela, si hubiese habido algún atisbo de humildad en las palabras de Larraechea, de Wolfram Celedón y del mismo comandante en jefe, quizás no, la actitud de los familiares habría sido distinta. Otra. Pero nosotros somos los mejores, nosotros no nos equivocamos, el vuelo era perfecto, no había por qué, se cayeron por azar. Y a ti en concreto, Abraham, la razón para no darte la entrevista, ¿cuál fue? La de Luis Torrejón. Había un tema familiar. Él quiso conversar esto con su señora. En algún momento me dijo que me iba a dar una respuesta definitiva y ahí es cuando me dice que finalmente no accede a esta entrevista. Pero también él en algún momento me señala, cuando conversamos, que él también sentía que era un poco de falta de respeto, que de pronto no era apropiado hablar en estos momentos. Él también estaba muy afectado. Por la fecha, dice usted. Claro, yo le pregunté y él me decía que en todo momento tenía la imagen de ese día cuando estuvo preparando el vuelo. O sea, él está muy afectado y eso se nota a simple vista. Ahora, ¿él te dio alguna razón técnica? Él me señalaba un poco lo mismo que decías tú, que era el tema de que el vuelo, él consideraba que de todas formas era posible que se precipitara. Que se precipitara. Sí, sin que tuviera que ver el tema de los tanques subalares. Ya, que tenía que ver básicamente con el tema del... Exactamente, él creía que no pasaba por los tanques el tema de la tragedia. ¿Y te insinuó alguna otra razón? No me insinuó otra razón, no. Tampoco él quiso especular mucho ni... ¿Y su parecer respecto del cierre del procedimiento, sobreseguimiento del procedimiento? Él solo me dijo que estaba dispuesto a cooperar. De hecho, el mensaje fue como a los familiares de que él, si lo iban a necesitar para algún otro tipo de testimonio, él lo iba a hacer. El tema era contarlo públicamente y dar una entrevista a el tema que lo complicaba. Sí, mira, va a parecer redundante, pero no lo es. Créanme que no lo es, porque tiene que ver con una cuestión fundamental. Los tribunales de justicia tienen por misión establecer una verdad. Y va a parecer lo más ridículo, pero la verdad lo más verdadera posible, para efectos de la paz social, para efectos de... ¿No es cierto? Entonces, ¿cuán lejos sienten los familiares de las víctimas en este momento? Y también te lo pregunto a raíz de lo que tú estás pesquisando, digamos, con una persona que tiene un testimonio y que cuesta tanto, que lo pidió usted además, ¿no? María Graciela, usted fue el que... Él se contactó conmigo. ¿Cuán lejos estamos o sienten ustedes que estamos de tener una verdad sobre este caso? Conocemos un trocito de la verdad, la que no han querido mostrar. Insisto yo que las pericias que se han llevado a cabo están totalmente sesgadas por conflictos de intereses. Como decía Jorge en algún minuto, Herbas con el tema de los negocios, de los grandes negocios que tiene con la FACH. Eso es innegable. Las pericias que llevó a cabo el Laboratorio de Fotónica de la Universidad de Concepción también tiene ligación con la FACH. La FACH ayudó mucho a ese laboratorio en su creación y en su financiamiento. Y la GIA, obviamente, tiene el mando directo de la GIA es de la FACH. Pero no seamos tan mal pensados. Yo puedo intervenir un poquito, no seamos tan mal pensados. Sino que basémonos en otro hecho que llama mucho la atención y quizás quedó un poquito relegado. Cuando la Universidad de Madrid, la Politécnica de Madrid, hace la prueba que el ministro Mera llama la prueba maestra, era muy interesante que los abogados fueran a enterarse de primera mano allá. De hecho, el ministro Mera accede a que vaya uno de los abogados sin opinar, solamente a ver cómo se desarrollaba la prueba. Sin embargo, de Herbas impiden y simplemente no aprueban que vaya. Entonces, simplemente se puso una mise en scène para el ministro Mera y no hay, nuevamente estamos como en todas las otras pruebas, no hay contrapeso. ¿Te fijas? Entonces, ¿quién dice que lo que vio el ministro, o sea, imagínate el ministro con 7, 8 científicos de la universidad alimentándolo de información y sin ningún otro cuestionamiento? Es muy raro. Ahora, esta es una prueba que no es barata, costó
aproximadamente $1.8 millones de dólares, te fijas que no es barata. Yo no sé por qué no abrirla para simplemente disipar todas las dudas. Perdón, Jorge, tú planteas un antecedente muy importante de pasada en tu intervención anterior. Es que Airbus, ¿cierto?, es el principal sostenedor de la universidad. De la por supuesto, es que lo iba a decir, sí, me fui por otro lado. Claro, completamente. Está hablando de la competencia, ¿no es cierto? Y agregar que la pericia, por muy cara que sea, no dista que sea independiente. Porque es el fabricante. El fabricante no va a decir que su producto es malo, que falló. No tenemos una pericia aquí independiente. Álvaro, Luis decía un punto muy importante, que era el tema de estas investigaciones que se hicieron y apuntaba un poco a Airbus. Él decía que en algún momento dentro de la investigación se señalaba que con el combustible podrían ellos haber regresado. Sin embargo, él me dice que de pronto faltó preguntar más a los que trabajaban directamente con los cazas, porque pero eso es muy interesante. Sí, él consideraba que ahí había una carencia dentro de la investigación, que de pronto no se tomó tanto en cuenta a los que realmente estaban trabajando día a día con estos se privilegió al fabricante del caza, ¿no es cierto? Si tú lees en profundidad el informe de Airbus, cosa que yo he hecho en innumerables ocasiones, buscando y rebuscando información, leyendo todo lo que ahí sale, todas las conclusiones a las que llega Airbus con respecto a la cantidad de combustible y a la autonomía que tenía de vuelo es en base a supuestos. Sí. Es en base a supuestos. Si lees el informe, es quizás, tal vez, posiblemente, podría. Hay un solo que él está hablando de él. Cuando Luis Torrejón te dice que no se tomó tanto en cuenta quienes están ahí, manos en la obra, digamos, sino que él está hablando de hecho, recuerdo sí que él mismo, me decía que podrían haber muchas fórmulas matemáticas para hablar del tema del combustible y de muchas cosas más, pero finalmente en la práctica son ellos los que saben cómo funciona. Para entender bien el rol de él, él es el que lo cuida, ¿no? El que está a cargo del avión, el que revisa todo siempre, habitualmente. No, él es el ingeniero de vuelo del avión. Él se encarga de toda la performance del avión, de la cantidad de combustible que necesita. Ellos saben lo real del avión. O sea, si tuviéramos que mencionar a alguien que más sabe de ese avión en particular, es el ingeniero de vuelo. Es Luis Torrejón. Es el ingeniero de vuelo, sí. Junto con Eduardo Jones, que desgraciadamente hoy en día no está. Hoy día no está entre nosotros. Luis Torrejón, cuando yo lo contacté, él me comentó el tema. Él estaba muy complicado con este tema y él me habló del hostigamiento que había recibido. Y eso fue lo que me lo contó, y eso fue lo que lo llevó a él a dejar la institución, porque la institución a él no lo ha sacado. Él renunció a la institución. ¿Y el hostigamiento entonces viene de parte de quién? ¿De la FACH? Sí, de la FACH. Cuando él hizo presente de por qué no había podido declarar, lo que pasa es que ellos fueron acompañados por un oficial. Cuando los llamó el ministro Mera a declarar, fueron acompañados por un oficial, y el oficial antes de entrar le dijo: remítase solamente a lo que el ministro Mera le pregunta. Perdón, ¿y la renuncia a él les llama la atención a usted? A mí no me llama la atención, porque sé conoce las razones. Claro, las razones. No, el que no conoce las razones, digamos, debiera llamar poderosamente la atención que el mecánico, el ingeniero de vuelo, disculpe, que más conoce el caza 212, renuncia. Sí, y claramente está en la institución por vocación. Entonces es una carrera que se trunca. Fíjate que a propósito de los rostros más conocidos, concretamente se dice a propósito de Felipe Camiroaga, de repente del Torito, de Roberto Bruce, se dice: déjenos descansar en paz. Claro, de repente hay tonteras sobre la mesa, digamos, pero da la sensación de que para dejar descansar en paz lo que estamos hablando aquí es fundamental. No puede haber paz sin saber la verdad. Eso es así. Y hasta además estamos especialmente sensibles a este tema en estos días en que se ha discutido los 40 años del golpe militar, sin verdad no hay justicia. No quiero entrar en el tema, no quiero mezclarlo, digamos, pero tiene que ver con saber la verdad, si es muy importante. Usted me decía que usted no duerme. Por supuesto, yo tengo un problema de insomnio y yo ponía la cabeza en la almohada y me quedaba dormida inmediatamente, pero a partir de ese día mi vida cambió. Mi madre no tiene vida. Completamente. Entonces... La mamá de Romina. Se le fue la única hija. Sí. Entonces hay muchas cosas que a nosotros... y por lo demás, es
es un derecho que nos asiste a nosotros, el saber la verdad, porque es nuestra familia la que se fue y cumpliendo una misión de país. Exacto. Sí, no iban de vacaciones. Y el marido de, o sea, tu yerno, Héctor, también está a cargo de la fundación, ahí está poniendo todo su empeño, ¿no? No, la fundación fue creada en la Facultad de Medicina con la ayuda inestimable de un grupo de amigos y colegas, y fue nuestra forma de enfrentar el dolor. O sea, para nosotros una forma de contenernos fue el tratar, y sigo insistiendo, el tratar de mantener vivo el espíritu de mi hija. Ella estuvo permanentemente vinculada con los sectores más desposeídos de este país en términos de acceso a la cultura. Estuvo presente junto con Romina, ¿no es cierto?, en la organización de los carnavales de Valparaíso, en los primeros uy, se me fue la palabra en este momento. ¿Fondos de cultura serán? No. Los cabildos. Los cabildos culturales. ¿Sí? Sí, claro. En Santiago, cuando todavía el Consejo no se iba a Valparaíso. Estuvo en la organización de varios festivales de teatro infantil a lo largo de todo Chile. Se estaban haciendo... O sea, eso era lo que Galia le interesaba a ella, eso era lo que ella creía que era su deber. ¿Y esta fundación tiene como objetivo fomentar la lectura en los niños? Más que la lectura. Nosotros hace poco más de un mes, el 5 de julio, inauguramos nuestra primer gran obra. Fue la generación de un centro comunitario de recursos de aprendizaje. Los centros de recursos de aprendizaje en los colegios reúnen a la biblioteca, la sala de enlace y otros recursos que tenga el colegio. Y lo que nosotros planteamos fue que la creación de centros comunitarios, vale decir, no solamente para el acceso de los estudiantes de la escuela, sino que también del resto de la comunidad. Y llegamos a Nercón, un poblado que queda cerca de Castro, en la isla de Chiloé, con más de 1000 libros, todos ellos donación fundamentalmente, pero con ayuda de otras personas, de la comunidad de la Facultad de Medicina. Y eso ha permitido que nosotros iniciemos una segunda campaña para crear un segundo centro comunitario nuevamente en Chiloé. Ahora la pregunta es ¿por qué Chiloé? ¿Por qué Nercón? Mis raíces maternas son chilotas. Son de allá. Y Nercón es el hogar de mis abuelos, de mis tíos, de mi madre. Entonces, quisimos empezar por ahí. Hay algo resiliente ahí, ¿no? Hay algo de... Sí, y aparte de eso, aprovechando nuestra expertise como facultad, estamos propiciando la generación de internados para nuestros egresados. Y ahora, justamente en el mes de septiembre, parte un grupo a hacer internado rural, que es una de las acciones que llevan nuestros egresados, a Ancud, también en la isla. Usted te preguntaba por Mario, también lo invitamos a que estuviera acá y no estaba en condiciones, estaba mal. Yo me atrevería a decir que sí, que no estaba en condiciones. O sea, Mario tiene una misión muy grande. Tiene que sacar adelante a sus hijos, a los hijos de mi hija. 3. Son, claro, pero fundamentalmente el mayor ya es un adulto, digamos. Acaba de cumplir este año 18 años, entonces ya... Pero los otros dos son chiquititos. ¿Qué edad tienen? Iñaki tiene 6 años y Ainara tiene 2 años y medio. Cuando murió Galia, Ainara tenía 8 meses. 8 meses. Por eso es que una de las razones por las cuales se creó un sumario administrativo en contra de algunas de las autoridades, algunas de las jefaturas del Consejo, fue por el hecho de que no se respetó el fuero maternal. Y Galia viaja a Juan Fernández en reemplazo de la directora regional del Consejo de la Cultura, que le pide que la reemplace porque ella no podía viajar. Por eso que yo, si me permite un segundo, no puedo desconectar la muerte de mi hija con un caso del cual el exministro Cruz Coque se comprometió a revelar. Y era el resultado del sumario administrativo por acoso laboral practicado a mi hija. Si mi hija no hubiese sido acosada laboralmente y haya sido obligada a trasladarse a la Dirección Regional Valparaíso, mi hija no tendría que haber ido en ese vuelo
De ese sumario administrativo no sabemos nada. A pesar de que en las 3 reuniones que yo tuve con el ministro Bruscoque y con Carlos Lobo, que ahora es el subdirector nacional, ellos se comprometieron a que los resultados se iban a hacer públicos. Yo les pedí, lo único que solicito del Consejo de la Cultura, lleguen por favor a una conclusión, y si ustedes determinan de que hubo un acoso laboral, háganlo público. Y digan, nunca más vamos a permitir una acción tan desdeñable como es el acoso laboral. Es condenado en el mundo entero y nosotros lo seguimos manteniendo en este país. No podemos seguir manteniendo esa... No hubo ninguna respuesta, no hubo ningún comunicado público, no sirvió de nada. Entonces mi reclamo también está en estos momentos en el Consejo Nacional de la Cultura. A lo mejor todavía es demasiado temprano para decir que no ha pasado absolutamente nada. Vamos a ver si podemos hacer algo nosotros. De hecho, le quiero ofrecer las cámaras después de este corte para que el llamado se le haga a quien estimen pertinente que tiene que colaborar en este caso, justamente para ver si podemos desde acá, desde esta humilde posición, ayudar a hacer conciencia. Sí, seguimos en Más Vale Tarde después de esta pausa. Norte. 2 de la mañana con 18 minutos y perdón que lo presente así, pero vamos a hablar con el papá de Galia, con la mamá de María Graciela, pero la mamá de Carolina Fernández, la mamá María Graciela, con el hermano de Romina y con el hermano de Rodrigo Cabezón. Estamos justamente con los familiares en un día en que hemos querido recordar, por supuesto, y hacernos parte de esta memoria, pero también, por supuesto, hacernos cargo de la responsabilidad que hay con tareas que están pendientes. Y antes del corte, les ofrecía a la Cámara para que hicieran un llamado a quien ustedes estimen pertinente justamente para hacer justicia con ustedes y con los familiares a quienes acabo de nombrar. Jorge. Sí, yo la verdad es que quisiera pedirle al gobierno señales claras en pos de la transparencia. Yo creo que, insisto, en la medida de que esas señales sean claras, vamos a tener la ciudadanía mucho más al tanto de esto y van a bajar el índice de especulaciones que hay con esta tragedia. La verdad es que cada especulación duele y me parece importante transparencia y claridad con lo que pasó en Juan Fernández. Yo creo que si hay responsabilidades deben ser asumidas. ¿Y la mamá de Carolina, María Graciela Quintero? Hacerle un llamado a las autoridades de este país que no es tarde para determinar responsabilidades y en lo administrativo. Nosotros no lo estamos pidiendo que se metan en lo judicial, en lo administrativo, porque son diferentes. Lo judicial le compete a quien le compete, que es el Poder Judicial. Pero hay responsabilidades administrativas que las autoridades de este país pueden hacer efectivas. Y eso es lo que estamos esperando y ese es un llamado que le hago yo como mamá, como madre, de que administren las sanciones y responsabilidades que corresponden en lo administrativo, que es lo que les compete, y que no intenten hacer creer que porque hay un carril judicial no pueden, se pueden desentender y no pueden ejecutar sanciones administrativas. María Graciela. Y el hermano de Romina, estamos hablando de Renzo y la raza. Yo hago un llamado al gobierno, a todas las autoridades políticas, como decía María Graciela, que en algún minuto rasgaron vestiduras ofreciendo ayuda, apoyo, que si van a ver sancionados se les castiga como corresponde. Y hasta el día de hoy esos apoyos desaparecieron. A esas mismas autoridades que el día 2, 3 y algunos días posteriores rasgaban vestiduras y aparecían en cámaras dándonos abrazos muy sentidos, que hoy en día se pongan a 2 años después de la tragedia, que se pongan en el caso de los familiares que no hemos recibido una respuesta cierta de cuál fue la causa que provocó este accidente. Y no la pseudo verdad que una justicia militar anacrónica en este país nos quiso hacer creer. Héctor, el papá de Galia Díaz. Yo también quisiera hacer un llamado a acercarnos a la verdad y a cumplir las promesas
que, como decía Renzo, ¿no es cierto?, recibimos. Y me quiero referir a un hecho tal vez muy personal, que un poco también involucra a Renzo. Me quiero referir a la actuación del Consejo Nacional de la Cultura. Cuando se habla de la tragedia de Juan Fernández en todos los medios, ¿no es cierto?, el gran foco, ¿no es cierto?, está puesto en la figura del equipo de Televisión Nacional, en el equipo de Levantemos Chile, ¿no es cierto?, y en los miembros de la Fuerza Aérea. Y se olvidan de dos personas que la nombran menos, digamos, y son Romina y mi hija Galia. Mi hija Galia fue objeto de un acoso laboral brutal. Estando ella en su postnatal, fue acosada por su jefa en ese momento. Yo denuncié ese hecho a las 24 horas del accidente. Y la pregunta que